Y una de las frases que más se escucha cuando se llega a la consulta de un nutricionista es, como sano, pero es que no consigo bajar de peso. Bueno, vamos a preguntárselo a Alejandro Silvera, que es nutricionista y farmacéutico, si eso es cierto. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, ¿cuántos pacientes llegan a la consulta y te dicen, pero si como sano, saludable, pero me subo en la báscula y no es, es que no consigo bajar de peso, ni un gramo? Efectivamente, suele suceder, sobre todo muchas veces porque llegan después de haber emprendido dietas pues muy restrictivas o dietas de estas que llamamos milagros, o porque nunca han consultado con el especialista titulado adecuado y vienen un poco frustrados. Después de un análisis de la alimentación que están haciendo, pues muchas veces detectamos que eso de que hacían una dieta claro, cuando saludable, empiezan a hacer un listado de todos los alimentos que se come al día, luego no está tan equilibrado como la persona claro. muchas veces dice. Entonces, precisamente lo que tratamos de hacer en consulta es bueno, verificar cuál es la ingesta que se hace normalmente, cuáles son las necesidades energéticas de esa persona y si las está cumpliendo en exceso, pues las intentamos reducir, intentamos normalizar esa ingesta energética, intentamos también bueno, pues que la persona adopte hábitos saludables en su alimentación y en general en su vida, porque también recomendamos el ejercicio físico. No en vano, el peso corporal viene establecido entre otras variables y en ausencia de enfermedades metabólicas o endocrinas, pues viene dado por el balance energético entre lo que comemos y lo que gastamos. Normalmente, pues una persona, un adulto sano, necesita ingerir un poco menos y gastar un poco más si necesita verdaderamente perder de peso. Y cuando se enfrenta a ese reto, pues debería hacerlo acompañado de un profesional titulado, como puede ser un dietista, nutricionista, como puede ser su médico especialista o incluso un técnico en nutrición. Lo que pasa es que luego está esa confusión que todavía hay permanente entre la población con el etiquetado de algunos productos, porque luego esos alimentos que compramos, que creemos que son sanos y saludables, luego no lo son tanto, ¿no? Claro, tenemos que aprender un poco, precisamente lo hemos dicho en otras ocasiones, a leer esas etiquetas, pero sobre todo no solo a leerlas, sino tratar de evitar aquellos alimentos pues que menos nos convienen. Siempre intentamos bueno, pues recalcar que la dieta, cuanto menos alimentos procesados contenga, cuantos más alimentos naturales incluyamos, pues más saludable será, evitando además los productos muy procesados, como te decía, que contengan mucho azúcar o mucha grasa. Con esa base y sobre todo, como te decía, individualizando la cantidad de alimento, porque muchas veces, Estíbaliz, también es la cantidad de alimento que consumimos, ¿no? Estamos acostumbrados bueno, en las últimas décadas en España a comer mucho más de lo que en realidad nuestro cuerpo necesita, y desgraciadamente eso se manifiesta también en el peso. Si además los alimentos que incluimos en nuestra dieta son de estas características, con mucha densidad energética porque tienen mucha grasa, mucha azúcar, pues quizás tenemos el cóctel perfecto, unido a que ahora la actividad física pues normalmente se está perdiendo, ¿no? Cada vez tendemos a hacernos más sedentarios, por desgracia, incluso en edades como la infancia o la adolescencia, y eso está siendo un verdadero problema de salud pública. Y tampoco es saludable esas dietas restrictivas a las que se mete mucha gente, porque luego también llegarán a la consulta, Alejandro, y te dicen, bueno, he estado sometida a esta dieta, dietas que te echarán las manos a la cabeza, porque muchas veces las conseguimos en revistas o a través de internet, y luego pasa lo que pasa, que eso lleva a la frustración, ¿no? Desgraciadamente esas dietas muy restrictivas, estas dietas tipo milagro, de las que además pues nos llegan muchísimos ejemplos a lo largo del año porque se ponen de moda, pues generan precisamente una bajada rápida de peso al principio, pero dado que precisamente son muy restrictivas, que conllevan un recorte muy drástico de las calorías o de tipos de alimentos, pues al final no las podemos mantener en el tiempo. Al no poderlas mantener en el tiempo, solemos recuperar el peso perdido, muchas veces por encima del que teníamos al inicio de la dieta, y como tú bien dices, pues eso genera frustración a todos los niveles. Entonces, verdaderamente la persona pues se siente mal e incluso piensa que en realidad esa bajada de peso no está hecha para ella, y es que probablemente en esos casos pues esa bajada de peso no está abordada de la mejor forma, desde luego. Y luego también muchos pacientes que tienen ese concepto de saludable, pues
voy a quitar de mi dieta quizás el desayuno o una de las comidas del día. Quizás mucha gente tiende al desayuno, eso tampoco es saludable, ¿no? Normalmente saltarse comidas no es una buena opción porque corremos el riesgo de llegar a la siguiente con una gran cantidad de hambre y la probabilidad de darnos un atracón es mayor. La tendencia hoy en día es precisamente hacer el cálculo de la energía que necesita una persona y distribuirla a lo largo del día, de manera que esa persona pues no sienta hambre a lo largo de su jornada, pueda desempeñar su actividad física, que como ya decimos es muy importante realizarla, y quizás esa es la forma más adecuada, ¿no? El cálculo energético, la restricción energética si procede, y distribución de las calorías que consumimos a lo largo de 4 o 5 ingestas a lo largo del día. Ahora, si yo me salto la cena, pues a lo mejor con toda probabilidad al día siguiente voy a tener una cantidad de hambre a la hora de desayunar que puede hacer que ingiera más cantidad de alimentos de los que debiera. No, y además tenemos que aprender también a conectar lo que es el hambre real con el hambre emocional, ¿no? Porque sí, quizás eso no lo hemos aprendido todavía. Muchas veces existen patologías ya no solo metabólicas o endocrinas asociadas a diversos, vamos a llamarlo así, trastornos psicológicos o trastornos de ansiedad que también habría que controlar, ¿no? Esas fuentes de esa ansiedad con la que a veces, bueno, pues pagamos la frustración precisamente a la hora de comer, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son esos trastornos y quizás empezar a tratarlos a través, por ejemplo, de terapia antes de enfrentarnos a la normalización de nuestra dieta, porque desde luego todos hemos pasado por esa situación en la que una situación de estrés pues nos lleva, por ejemplo, a comer más de la cuenta, ¿no? Bueno, el caso está establecer unos hábitos saludables y eso sí, la gran lucha y el gran objetivo es mantenerlos en el tiempo, ¿no? Claro, por eso decía antes que a la hora de establecer un régimen dietético, un régimen de alimentación saludable, hay que hacerlo de una forma adecuada, asumible y asequible, precisamente como te decía, para que se pueda mantener en el tiempo, que consolidemos esos hábitos saludables, esa ingesta de alimentos y ese ejercicio para ya poder mantenerlos durante toda la vida. Pues Alejandro Silvera, como siempre, gracias por acompañarnos en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima ocasión.